Dios les bendiga, amados. Es un gran gozo compartir la palabra con usted. Una de las cosas que habitualmente cuando era pequeño le preguntaba a mi mamá, y ella no me podía responder ciertas cosas, probablemente porque eran preguntas sin respuesta hasta el momento. Ella me decía, órale a Dios y que Él te revele. Y esa fue mi oración habitual. Es mi oración habitual cuando no entiendo algunas cosas. Porque podemos no entender algunas cosas. El problema es que el no entender no nos ciegue hacia la meta y al llamamiento al cual Dios nos está llevando. Entonces, ese es un aspecto muy importante de nuestra vida, porque cuando no entendemos cosas, no podemos cegarnos en esa oscuridad o en esa ignorancia que tenemos hasta el momento. Bien, y el día de hoy espero que ustedes hayan preparado su corazón, tengan hambre y sed de su justicia, porque esa es la única moneda de cambio para poder recibir la palabra de Dios. Isaías declara que el que tiene hambre y sed de justicia es el que recibirá gratis. No hay precio para ello. El que tenga hambre, venga y coma. El que tenga sed, venga y beba. Es gratis. Pero hay que hacer algo para poder. Dios no nos va a venir y nos va a tirar, nos va a poner la comida en la boca y nosotros nos vamos a recostar esperando que Él llegue. Nosotros tenemos que accionar. Dios estableció un mecanismo para nosotros poder funcionar. La palabra está bien escogida, funcionar. Nosotros realizar una actividad, una acción en base a los principios de Dios. El día de hoy quiero hablar respecto de la fe y hacer algunos alcances y apuntes específicos respecto de la fe. Necesariamente usted tiene que estudiar más respecto de esto. La Biblia está plagada de ejemplos de fe. Usted puede hacer casos de estudio de hombres que vivieron por la fe constantemente, alcanzaron gracia por medio de la fe, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La fe no solamente alcanza el Nuevo Testamento y el pacto de la gracia en el cual nosotros vivimos, sino que alcanza a hombres desde el principio de la creación. Abel, por fe, ofreció un sacrificio. Desde el primer hombre que actuó bajo fe. Hablo de Abel y no hablo de Adán, porque Adán se dispuso en una posición muy contraria a lo que significa la fe. Usted me dirá, ¿por qué? Porque Adán estaba supuesto a vivir por medio de la fe también, igual que nosotros. Él fue puesto en un Edén, en un jardín, en un paraíso donde podía disfrutar de las cosas creadas por Dios. Dios le dijo, tú come lo que quieras, toma lo que quieras, pero solamente te pido que no comas de un árbol. Lo estableció en un lugar y le dio una instrucción. Ciertamente, Adán escuchó la voz de Dios. No comes de ese árbol. Él no comió por un tiempo, pero en algún punto él faltó a esa instrucción. Eso nos hizo caer en desobediencia juntamente con él, porque no le podemos echar solamente la culpa a Adán. Nosotros juntamente con él también caímos. Quizás no echamos la mano a ese fruto que aparece en Génesis, pero en el cuadro de nuestra vida nosotros echamos constantemente la mano al fruto que está prohibido para nosotros, que eso es la carne, amados. Nosotros estamos supuestos a estar en un jardín. La vida de Dios, el reino de los cielos, la ciudad de Sión, son paralelismos que nosotros podemos vivir en el Espíritu, el jardín del Edén. Y en ese jardín Dios te dice, come y disfruta lo que quieras.
Pero despójate del viejo hombre, que está viciado bajo los deseos de la carne, que son engañosos, que es la iniquidad que nos controla. En ese sentido, el hombre, tú y yo, constantemente echamos mano del árbol del conocimiento del bien y del mal. Perdemos entonces la posibilidad de echar mano al árbol de la vida, porque nos desconectamos de Dios, entonces también caemos de su gracia. Pero tenemos una esperanza gloriosa en Cristo, que nos ha redimido, nos ha posicionado en un lugar de hijos, para poder llegar a una plenitud de la cual estábamos aislados por causa de una desobediencia primaria. Por un hombre y por la desobediencia de un hombre entró el pecado, pero por la obediencia de un hombre también entró para nosotros la bendición y la vida eterna. ¿Bien? Entonces, amados, hay una realidad absoluta que es la realidad de Dios contra otra realidad relativa. Y quiero que me entiendan lo que en esta hora quiero explicar. Si no me entienden, me levanta la mano. No. Después me pueden preguntar y no hay problema. Quiero hacer, ojalá, una síntesis, como mi papá siempre me pide, de esto que quiero hablar. Usted tiene que necesariamente instruirse más al respecto de esto. Bien, entonces hay una realidad absoluta versus una realidad virtual. ¿Cuál es la realidad absoluta? Que Dios te puso en un Edén para disfrutar de todo el bien que Él creó. Pero hay una realidad relativa que es que el hombre fue echado del Edén y tuvo que trabajar. ¿Esa es una realidad? Sí, es una realidad. Pero no es la realidad que Dios creó. No es la realidad ni la verdad que Dios estableció para el hombre. Entonces, no es una verdad absoluta, es una verdad relativa producto de un hombre que decidió hacer algo contra el diseño de Dios. Este año hemos sido instruidos en la justicia, en la inmunidad, en cómo la nueva naturaleza se establece en nosotros. Y esto es muy importante. Pero Dios creó un contexto para poder comunicarse y conectarse con nosotros. El asunto es que como el hombre cayó, Primera de Corintios, el capítulo 15, alrededor del verso 49-50, declara que lo corrupto no puede heredar incorrupción. Por lo tanto, necesitamos de Cristo para poder acceder a esto de lo cual hemos caído. Y esto es importante dejarlo establecido. No podemos entrar a un nivel mayor si nosotros no tenemos la simiente incorruptible, que es Cristo en nosotros. La semilla plantada en nuestra tierra. Entonces, el día de hoy, quiero hablarles de la fe. Pero en nuestra cultura la fe suele confundirse como una creencia religiosa. Algunos pueden llamar y mencionar que es una fe ciega, la que nosotros los hijos de Dios tenemos. Te dicen, eres un fanático. No, tú crees a ojos cerrados. Bien, y no hay nada más contradictor que llamarle una fe ciega, sino que es todo lo opuesto. Decir que es una fe ciega es una afrenta contra Dios, porque es no entender el principio ni el mecanismo de la fe. La fe es un mecanismo en sí mismo que nos permite acceder a algo. Y se los voy a explicar en este momento. Bien, no les voy a hablar del don de la fe, les voy a hablar de la fe per se para todo creyente. Bien, el don de la fe tiene que estudiarse de una forma aparte. El asunto es que nosotros confundimos la fe y creemos que la fe es credulidad. Y hay un autor que se llama Sproul que dice que la credulidad es el alimento para poder establecer, ¿no es cierto?, la superstición en medio de las personas. Es decir, que la fe se utiliza como un método por el cual yo creo arbitrariamente que van a suceder cosas y que no suceden. Cuando la fe nunca ha sido eso. Entonces que ahora en estos tiempos nosotros llamamos a la fe y usamos la fe para poder decir, no, yo tengo fe, por ejemplo, de que voy a emprender un negocio y me va a ir bien. No, vamos, dale nomás con fe, si Dios es bueno.
Amados, tú para emprender y ser una persona que sea ordenada y administre un negocio, tú tienes que tener principios de economía. Si no, todo el mundo que está afuera estaría en bancarrota. Amados, eso es no entender el mecanismo, cómo funciona la fe. Ciertamente por fe, el justo vive, nosotros los hijos vivimos por fe, pero el mecanismo no es ese. La fe no está determinada, ni Dios la creó, ni la diseñó, ni la dispuso para que nosotros pudiésemos acceder a cosas materiales, per se. O sea, tengo fe y recibo. ¿Bien? La fe no es eso. Vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, lo más importante que quiero empezar a exhortar es que la fe no es credulidad. Y eso es lo primero. Porque entramos en un discurso que es peligroso. Por fe, yo creo que Dios me va a traer un auto 0 kilómetros top de línea. El mejor. Me voy a secar probablemente esperando eso. Si es que yo pienso que me va a llegar de esa forma. Si Dios dice que me lo dio, me lo dará, me lo dará. Si Dios dice que me va a bendecir, podré comprarme. Pero yo no atraigo las cosas materiales por medio de la fe. La fe no está dada ni está supuesta a traerme cosas materiales. Eso se acerca mucho más a la ley, ¿no es cierto?, de la atracción, a los decretos, las famosas líneas y corrientes que nos enseñan a decretar las cosas para que sucedan. Y a todas las personas, ¿no es cierto?, que los matinales y que le enseñan todas las formas para poder traer cosas. Yo digo matinales porque cuando paso a ver mis pacientes a la casa tienen los matinales puestos y empiezan a hacer sus cositas, ¿no es cierto?, sus cábalas y todo. El asunto es que eso es totalmente un pensamiento de la nueva era, que es muy anti-Cristo, que es totalmente opuesto al diseño de Dios para nosotros. Entonces, la fe, amados, nosotros podemos creer que la estamos ejerciendo de buena forma, pero estamos violando completamente el principio que opera el mecanismo de la fe. El pastor la semana pasada habló respecto de algunas cosas que yo voy a tocar, no con las mismas frases, así que usted tiene que escuchar, espero, la predicación, en la semana repasarla. Pero nosotros hablamos de fe y muchas veces violamos el principio de la fe, por lo tanto no recibimos lo que la fe está supuesta a darnos en el diseño de Dios. En Mateo 23, solamente anótelo. Hay muchas citas que usted puede estudiar en la casa más tranquilamente. Jesús le dice a los fariseos, hipócritas, dice, ustedes diezman, cumplen principios. Dice, pero ustedes se han despreocupado de ciertas cosas. Y dentro de esas cosas, el fariseo y el escriba se había despreocupado de la fe. Usted me dirá, no, pero si ellos creían en Dios y ellos cumplían los mandamientos. Pero aún así Jesús le dijo, ustedes se han despreocupado de la fe. Ustedes han dejado la fe. Entonces cuando hablamos de fe no es solamente nuestra creencia ni nuestra convicción religiosa, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Igual cuando hablamos de la gracia no solamente es un regalo inmerecido, es algo mucho más profundo. La fe es una convicción, pero es un mecanismo en sí mismo que nos permite acceder a ciertas cosas. Entonces nos encontramos con personas que están decepcionadas en la iglesia, porque dicen tener fe, pero no reciben el resultado de la fe que tienen. ¿El problema es de la fe? ¿El problema es de Dios? El problema es cómo yo entiendo el principio. Entonces, ¿cómo yo opero en ese mecanismo para poder tener el resultado que la fe está supuesta a darnos como hijos de Dios? Esto es vital, amados. Hemos sido instruidos en la palabra. La justicia de Dios, la inmunidad del Padre, cómo la naturaleza se debe establecer. Pero esa justicia y esa naturaleza de Dios tiene un mecanismo de acción en nosotros. Y ciertamente el pastor decía que este año va a ser un año en el cual nosotros veremos cómo por el poder de su palabra son hechas las cosas.
Confiamos en que por el poder de la palabra fueron hechas todas las cosas. Amén. Eso dice la palabra. Dice, por fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Por fe. Porque no lo vimos, pero lo creemos. Tenemos la convicción estable e inquebrantable de que fue así. ¿Usted lo cree, no? Amén. Tenemos que partir de esa base. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? Amén. Amén. Si está en esa convicción, podemos seguir adelante. Si no, bueno, ahí usted ya que haga. ¿Bien? El asunto es el siguiente. Habrán cosas que resulten en nuestra vida. ¿Bien? Incluso sin nosotros entender el principio y aún estando en violación e ilegalidad del principio, pero probablemente algunas cosas pueden funcionar. Pero eso es cosas de tiempo para que se puedan derribar. La palabra de Dios dice que las cosas que emprende el injusto en algún momento van a perecer. Pero el justo es estable, su fruto permanece. ¿Bien? Y en ese sentido entonces necesitamos entender el principio de la fe. Porque una de las palabras insignes y que se ha repetido muchas veces es que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que no tenía, sino que le faltó. Es decir, que sabía algunas cosas, pero no sabía la precisión y la especificidad de ciertas cosas. Entonces, por medio de la fe no entendida, podemos ser destruidos. Podemos entrar en decepción, podemos entrar en ruina por cuanto no entendemos ciertos principios. En este caso yo estoy hablando de la fe. Por eso que es vital, amados, siempre querer entender los misterios y las profundidades de Dios. No para querer tener más conocimiento, sino para saber cómo Él opera. Una de las razones por las cuales a mí me encanta ir descubriendo y descubriendo cosas en Dios es porque uno sabe los pasos y los niveles que debe seguir para llegar a un resultado de plenitud en Dios. Ciertamente nos falta mucho, pero ese es uno de los aspectos más importantes en el Hijo de Dios y en la madurez que presente. En la medida que vas avanzando en madurez, tú necesitas saber más exactamente y precisamente cuáles son los pasos para avanzar. El problema siempre está en la precisión. El error está en el detalle, amados. La palabra habla del pecado como errar al blanco. Estuviste cerca, pero no la chutaste. Es un detalle. No, sí, estamos casi, pero no llegaste. Y la palabra dice que nuestra medida y nuestra estatura es Cristo. Creado según Dios. Esa es la medida y esa es la estatura. Y si no damos con la altura, nosotros estamos errando al blanco. Esa es una de las excepciones de jamartía. Errar al blanco. Entonces entendemos que nosotros tenemos que progresar. Y tenemos fe. ¿Tienen fe o no? Amén. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros muchas veces tenemos fe en la fe. Y eso es credulidad. Lo que le dije recién, vamos, démosle con fe. Eso es tener fe en la fe. No tienes fe como Dios la estableció. La fe está supuesta a estar puesta en Dios y no en el principio que te permite acceder a las cosas. Entonces tú no estás operando en fe si operas en la confianza en el principio de la fe. Porque sí. Tú debes operar en la fe por cuanto tu confianza está puesta en Dios. Entonces la palabra de Dios declara en Mateo 6, versículo 30, dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. Y en ese demás cosas van a ser añadidas. Ustedes pueden leer todo el capítulo y habla de los afanes de la vida. No solamente la comida, el alimento, donde ustedes vivirán, que principalmente es eso donde gira nuestra vida. Si estudiamos es para poder obtener un mejor futuro, para poder establecernos en un mejor lugar. Probablemente, si nosotros pudiésemos trabajar y establecer un hogar estable, provisionado de todo lo que necesitamos, probablemente el 80% no entraría, ni tendría las aspiraciones de entrar a estudiar una profesión, amado. Y eso estoy seguro que es así. Una de las razones principales por las que la gente quiere y anhela entrar a estudiar es para obtener un futuro mejor.
Y está totalmente equivocado en el contexto de dónde está puesta su confianza. Nosotros los hijos de Dios no dependemos de esas cosas, dependemos de lo que Dios nos dé. Esa es nuestra confianza. Esa es una parte de la fe que es muy importante para nosotros. Entonces, amados, nosotros tenemos fe en el principio de la fe habitualmente. Y vamos a entender por qué yo les digo esto. No tenemos el fe en aquel que estableció el mecanismo de esa fe. La fe tiene un mecanismo. Siempre algo que es muy básico nosotros nos va a llevar a un nivel superior. Por eso yo le digo que a veces entender las cosas más fundamentales nos permiten acceder a algo mayor. Nosotros no podemos entrar a estudiar una profesión si no pasamos al menos la educación básica y la media. Eso es lo mínimo. Y si quiero después de muchos años sacar y no he terminado el cuarto medio, tengo que volver. Aunque sea que lo haga en 2 meses y me den el certificado, o que compre el certificado, tengo que tenerlo para poder entrar. ¿Bien? Entonces nuestra progresión y nuestra madurez deben tener un fundamento claro. Es más, si nosotros no tenemos un fundamento claro, la madurez y la progresión no puede tomar parte en nuestra vida. Es imposible que algo se construya, progrese y madure sin nosotros tener un fundamento estable. La palabra de Dios dice que cada cual tiene que sobreedificar, pero sobre un fundamento estable. ¿Bien? Lo que nosotros podríamos edificar se puede quemar porque puede ser probado, pero el fundamento va a permanecer. Tendríamos que, si es que perdemos todo, ¿no es cierto? Dice, no vas a perder la salvación, pero vas a haber perdido tiempo, material, vas a haber perdido vida. Tendrás que volver a reconstruir. Entonces, cada cual mire cómo sobreedifica, pero sobre el fundamento. Si el fundamento no es claro, amados, estamos perdidos. Estamos construyendo sobre la arena. Entonces, los principios y los fundamentos sobre los cuales nosotros basamos nuestra vida son muy simples de mover. Puede venir viento, tempestad y nosotros vamos a sucumbir, porque el fundamento no es claro. Y esto es de importancia para nosotros, porque cada uno es responsable de cómo adquiere el fundamento de parte de Dios. El fundamento está, pero hay que escucharlo, hay que estudiarlo, hay que impregnarse de ese fundamento que se está estableciendo, al menos en esta casa. Nosotros somos responsables de esta casa. ¿Bien? Y ustedes son responsables de ponerse sobre ese fundamento. ¿Bien? Yo no le voy a decir cómo usted opera en su vida, pero sí podemos dar fundamento. Eliseo decía el viernes en el estudio de economía, ¿no es cierto? Yo no le voy a decir qué cosas comprar y qué cosas no comprar. Usted ve cómo sobreedifica. Lo que nosotros estamos haciendo es plantar un fundamento, plantar los principios para que usted pueda decidir. Si usted quiere comer una mayo tal y yo quiero comer esta otra mayo, cosa suya y cosa mía. ¿Bien? En cosas de gustos, usted administra. Pero vea cómo administra bien. Es lo mismo para nuestra vida. Entonces, tenemos una percepción de que la fe es obtener cosas. Por medio de la fe yo obtengo cosas. Ese es el paradigma que tenemos. Pide a Dios con fe y Él te va a responder. Estoy dando una frase al azar. No, si yo con fe voy a salir adelante. Sí voy a salir adelante. Pero no porque las cosas me van a llegar. Porque el mecanismo de la fe opera para que tú avances hacia la plenitud, pero no para que lleguen las cosas. ¿Bien? Eso es un resultado indirecto de la fe. Entonces nosotros tenemos una única visión de la fe, que es obtener. Y usted ve en Hebreos, capítulo 11, que la fe está totalmente alejado de eso mismo. Abel, por fe, ofreció sacrificio. No obtuvo algo. Ofreció sacrificio. Y por medio de ese ofrecimiento él agradó a Dios. ¿Dónde está? El resultado material de esa fe. No hay. Su vida en el tiempo organizada y establecida en justicia trae provisión. La palabra dice, decidle a justo que le irá bien. Tendrá cosas. Las cosas le serán añadidas. Pero la fe es un mecanismo para entrar en otras dimensiones.
Noé fue advertido por medio de la fe. Abraham obedeció y también ofreció a su hijo. Enoc caminó con Dios, escuchó su instrucción, escuchó su palabra. Job también escuchó su palabra y caminó con él. Moisés rehusó llamarse hijo, es decir, abdicó de un derecho real por medio de la fe. ¿Dónde está la ganancia aparente de la cual nosotros establecemos el paradigma de la fe en nuestra vida? No hay, amados, no hay. Las cosas no vienen, me refiero a las cosas materiales, por medio de la fe. Hebreos 6, 1, usted puede leer ese capítulo en la casa, dice que la fe es en Dios. Y eso está establecido. La fe está diseñada y estructurada para estar enfocada en Dios. Entonces el foco de la fe es, ¿quién? Dios. Amén. El foco de la fe es Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos que Abraham no rehusó a su hijo por fe, porque tenía su vista puesta en Dios. La definición básica de fe es creer en Dios. Eso es lo básico, digamos. Pero la palabra que se ocupa en el griego es la palabra pistis, y de pistis se derivan todos los verbos con los cuales se conjuga esa palabra. En el hebreo es la palabra emuná, bien, y ustedes pueden revisarla. Y el salmista David la ocupaba bastante cuando decía, confío en ti. Porque no es solamente creer, sino que tiene que ver con una convicción. La definición de la palabra. Tiene que ver con creer en la verdad absoluta. No es la verdad relativa. La verdad relativa son las circunstancias que nos rodean. Usted me va a decir, sí, pero esto es lo que veo. Sí, esto es lo que ves, por eso es una realidad. Pero es una realidad relativa porque la verdad absoluta que está en Dios no es esta. Lo consumado de Dios es otra cosa para nosotros. ¿Bien? Entonces, pistis es convicción, creer en la verdad, firme persuasión, como de aquel que te persuade en una idea a manera de instrucción. Se lo explico, para que. Fidelidad también tiene que ver con convicción basada en el oír. Veracidad tiene que ver con realidad, tiene que ver con algo estable, con algo digno de confianza, con una condición de total seguridad y, en último análisis, gracia. La fe tiene que ver con gracia, lo vamos a ver. Entonces, amados, la fe, como definición etimológica, es una firme persuasión, una convicción inquebrantable, inamovible, sobre la cual yo estoy parado y tengo certeza y seguridad de que es así, de que es real. ¿Bien? Nos paramos sobre esa base. Eso es la definición más básica de lo que es la fe. Entonces, no es lo mismo tener fe que creer. Puede ser parecido, pero no es igual. Los demonios creen y tiemblan. Creer que algo puede ser real. Pero confiar en eso que creo es otra cosa. Lo que el pastor nos hablaba hace una semana atrás. Yo puedo creer, pero no confiar. Por lo tanto, en el proceso de creer, yo dudo. Porque la palabra dudar tiene que ver con juzgar o criticar lo que se me está estableciendo. Por lo tanto, yo no creo en la manera de convicción y de confianza de la cual yo no me muevo de ese lugar. Entonces, el creer tiene un componente que es reaccionar y reconocer eso que es real, pero una segunda arista que es mucho más importante y mucho más profunda, que es confiar en aquello en lo cual yo estoy viendo que es real. Entonces nos encontramos con que usted puede decir, yo creo en Dios, pero en el camino tú no confías en Dios y te falta fe. Yo camino y Dios me da una instrucción, pero yo medito y pienso, ¿será o no será? Ya estás dudando, no estás confiando. La palabra declara que Abraham le creyó a Dios y ofreció a su hijo. Lo vamos a leer.
Creer tiene que ver con una firme convicción, amado. La fe es una convicción que no se puede mover. No es solamente creer. Es confianza irrestricta. Entonces un sistema personal de fe, amado, no depende de lo externo. Depende de dónde tenga puesta mi confianza. El que opera por fe no opera por vista de la realidad relativa. Opera por la vista del Espíritu que está puesta en la verdad absoluta que es Dios. ¿Bien? Entonces nos encontramos con el paradigma de la fe y entendemos que muchas veces hemos operado en la fe, pero hemos abdicado de esa misma fe. Hemos intentado ocupar, incluso yo, el mecanismo de la fe, pero hemos violado el principio y la operación funcional de la fe. Por lo tanto, no hemos tenido el resultado de nuestra fe como Dios la estableció para nosotros. Romanos 4, del 18 al 21, dice lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza. Esto habla de Abraham. Él creyó firmemente, el pistis, inamoviblemente, en esperanza de algo que se le prometió, contra esperanza. Él confió en la palabra de Dios, aun cuando era muy viejo. Habla de respecto a cuando iba a tener un hijo. Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Entonces, aquí entramos a un punto crucial. La fe por la cual operó Abraham fue por la convicción inamovible de esperanza contra esperanza, pero de algo, no que a él se le ocurrió, de algo que se le había dicho. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, y no se debilitó en la fe. Jesús también le decía a Pedro: yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no se debilite. Y tú también ve con tus hermanos y anímalos en ese mismo sentido. Que su fe no falte. Después, corrieron todos. Le faltó la fe un poco. Bien. Entonces dice: conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo. Esa es la contraesperanza que él tenía. Decía: sí, Dios dijo eso, pero ya estoy viejo, ya estoy liquidado. Eso es una contraesperanza. Eso es una realidad relativa contra la realidad absoluta de Dios. Entonces dice que estaba ya como muerto. Y la palabra es bien enfática. O sea, no es solamente que estaba viejo, como dice acá, era que estaba casi como muerto. Entonces ustedes se lo pueden ver que quizás arrastraba los pies. Me hago esa imagen yo. Siendo de casi 100 años. O tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Y aquí ocupa la palabra griega que significa juzgar, criticar y analizar en la mente. Abraham no pensó en ningún momento: soy viejo. Hagan ese alcance. Dios le dijo algo, él lo creyó y en ningún momento dudó de eso. Él no juzgó. Por eso él es el padre de la fe. Se le prometió algo y él dijo: ok, voy a tomar acciones respecto a esto. Voy a entrar en intimidad con Sara. Eso es un paso de fe. Ya eso era un paso de fe. 100 años. No había opción. No había inseminación artificial, amado. No había mecanismos alternativos. Fe. ¿Bien? Por fe entró. Entonces, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, del dicho de la boca de Jehová, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en la convicción inquebrantable de lo que significa la fe. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Además, ¿usted cree que Dios es
poderoso para hacer todas las cosas que Él le ha prometido? ¿Está plenamente convencido? Más o menos no parecía. Usted lidie en su interior con esos problemas. Yo lidio con eso. Porque hay cosas que probablemente sean demasiado grandes, que nos hagan dudar, que nos hagan analizar. ¿Será que no, Dios dijo que mi esposa iba a ser mi ayuda idónea? O sea, ¿será posible? No, Dios dijo que mi esposo iba a ser el sacerdote correcto para mi vida. ¿Será? ¿Será? ¿Estoy viendo? Amados, crea en esperanza contra esperanza. Créalo. ¿Bien? Lo que Dios dice será hecho y lo que Dios promete va a venir. Créalo. Pero crea a lo que Él dijo, no a lo que usted dijo en su mente. No a lo que a usted quiera, porque la fe no es un mecanismo para cumplir caprichos. Es un mecanismo para darte sustancia de Dios, para darte exousia de Dios, para empoderarte en tu funcionar y en tu accionar. La fe es un camino progresivo. ¿Bien? Es por lo mismo que tenemos medida de fe. Esto lo dice Romanos 12:3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No porque usted va a tener más fe que mí. Porque nosotros estamos en distintos niveles de progresión. Probablemente el único que se escapa en la medida de fe es el don de fe. Pero tiene que hablarse aparte. Pero el resto todos tenemos fe. Pero la fe es una fe progresiva. Tú empiezas con una fe que puede ser, como dijo Jesús, como un grano de mostaza, hasta una fe enorme, que crece alto. ¿Bien? Y eso principalmente la semilla de mostaza, porque así tan pequeñita, ¿no es cierto?, cuando usted la ve, pero que después cómo crece, cuando es cultivada. Esa es la progresión, imagínense, de un punto muy mínimo, casi invisible, a un punto que se ve de todas partes, por su altitud, por la altura, por el estándar elevado sobre el cual se mueve la fe. Entonces, nosotros tenemos dones de fe y en la Biblia vemos hombres de poca fe, de fe normal, digamos, y de mucha fe. Los que más fueron criticados en la Biblia por tener poca fe, ¿quién creen que fue? ¿O quién saben que fue? Los discípulos de Dios, los que estaban al lado de Dios, fueron los que siempre fueron reprendidos por Jesús. Hombre de poca fe, te faltó fe, que tu fe no falte. Imagínense, si hubiésemos sido los discípulos de Jesús, probablemente hubiésemos estado en depresión. Tanta corrección que Él dio. Pero encontramos hombres con extraordinaria fe por entender y ver más allá. Porque la fe no es una fe que a nosotros nos ciega, sino que nos abre los ojos del ambiente espiritual para ver las cosas que nosotros no vemos con los ojos de la carne. El punto es que la verdad relativa, la verdad actual nos ciega y nos nubla la visión de la verdad absoluta de Dios para nosotros. De las cosas consumadas y establecidas en la eternidad para nosotros. Y es crítico que nosotros entendamos la fe porque podemos no alcanzar a llegar a lo consumado de Dios. Y usted dirá, ¿qué? Sí, la palabra lo declara, lo vamos a ver. Entonces vemos la fe del centurión, que usted lo puede revisar. Vemos la fe de una mujer que fue humillada en público, pero tenía la convicción inamovible de que Jesús era la respuesta. Tenía su fe puesta en Él, en la imagen del Padre. Nótese que estas dos personas no eran del pueblo de Dios. La lección grande de hombres paganos, dándole lecciones y cátedras de fe y de cómo operar en fe a hombres que se peinaban con la ley, se manejaban de derecha a izquierda, de atrás para adelante. Y Dios dijo, no he hallado una fe tan grande en Israel. Y posteriormente dijo, que te sea hecho. A las personas que Jesús sanó, dijo, por tu fe, has sido salvo. Por tu fe has sido sano. Y habitualmente dice, por fe eres salvo, no por fe eres sano. En la mayoría de los casos. ¿Bien? La salvación trae por consecuencia sanidad.
Pero el asunto es que por fe y por el mecanismo de la fe accedieron a cosas que estaban en Dios. Efesios 2:8 declara que por gracia sois salvos. Por gracia. Amén. Gracia. Que no la merecíamos. Pero por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces tenemos que ver que la fe es convicción. ¿Bien? Fuimos salvos por medio de la fe. Es una simple decisión, pero no es una fácil decisión. Es simple el mecanismo, pero no quiere decir que operar en ese mecanismo sea tan fácil. Si fuera fácil, no tendríamos problemas con lidiar con la fe. Es simple. Eso está claro. Cree. Es una pura palabra. Cree. Al que cree, todo le es posible. ¡Oh, qué fácil! Sí, yo creo. No es simple. O sea, es simple, pero es fácil. No es fácil. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Los hermanos que estuvieron en el estudio de la fe y los que han escuchado las predicaciones de justicia podrán recordarse respecto de algunas cosas como esta. Dice, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Entonces, entendemos que hay una justicia que viene por medio de la fe y que es para fe. ¿Por qué tenemos dos fe? Porque es la fe progresiva. Tú tienes una fe que te hace acceder a justicia y esa justicia que te hace entrar en mayores niveles de justicia. Es el mecanismo de progresión de la fe en un hombre. Entonces Romanos también 5 del 1 al 2, usted lo lee en la casa tranquilamente, dice, justificados pues por la fe, es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muchas veces, ¿no es cierto?, yo escucho la palabra que dice, la palabra se explica por sí misma, y es verdad, es una realidad, pero muchas veces no tenemos la capacidad de ver la palabra que se explica a sí misma. Entonces es necesario hacer algunos alcances. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios y tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Punto 1, por fe tenemos salvación. La fe es por medio de la gracia, sí, pero es por medio del mecanismo de la fe que nosotros accedemos a esa gracia donde encontramos salvación. La fe revela justicia a nuestra vida y justicia es el estándar, es la medida en la cual nosotros debemos vivir para nosotros poder ser incrementados en fe. Dice también la palabra de Dios en Proverbios que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en progresión hasta que el día es perfecto. Porque la medida que la fe se revela para fe, el camino de la justicia se revela de forma progresiva para llegar a un nivel mayor. Entonces, la fe también hace vivir al justo. La fe nos justifica. Y por la fe tenemos entrada a la gracia. Ahí están los versículos. Por la fe tenemos entrada a la gracia. Entonces, por fe empezamos a vivir en la economía de la gracia. Amados, una cosa es que estemos en la gracia, en la dispensación de la gracia, pero otra cosa es que nosotros estemos en la economía de la gracia. La gracia no es la libertad para nosotros operar de forma libertina en nuestra vida. No es la sola gracia la que permite que nosotros nos equivoquemos y volvamos nuevamente. Es mucho más complejo que eso. La palabra de Dios nos declara que nosotros tenemos que oír y no deslizarnos, no apartarnos de un camino. Entonces es importante, amados, que nosotros entendamos que es por medio de la fe que nosotros accedemos a gracia. Entonces necesitamos simplemente creer y no complicar más la fe. Creer de forma inamovible. Y eso usted tiene que lidiar en su corazón con eso. Jesús le dijo en Mateos 9:23, si puedes creer, al que cree todo es posible. Mateo 17 dice, nada os será imposible. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se corriera y se echara al mar. O al sicomoro que se echara al mar. Entonces nosotros escuchamos un mensaje de una fe y vemos y pensamos y meditamos en la fe y dice, no, yo voy a salir a ver. ¿Quién ha intentado así como mover un monte por una fe? Así como casi por telepatía que uno va a mover un monte. Porque el paradigma es incorrecto.
El fundamento de la fe es incorrecto. Si Dios me dice que voy a mover ese monte, ciertamente yo sería capaz de pararme frente al monte y decirle que se corra. Pero yo no puedo deliberadamente y arbitrariamente decirle, oye, córrete. ¿No? ¿Qué es lo que decía Jesús? Jesús hizo muchos milagros, pero Él dijo siempre, yo lo que escucho de mi Padre es lo que hago. Y eso incluía los milagros, las sanidades, las palabras y las visitaciones específicas que Él realizó sobre sus días en la tierra. Incluía eso. Él escuchaba una directriz, escuchaba la palabra de Dios, le creía inquebrantablemente a la sustancia que le proveía gracia, porque Jesús era lleno de gracia y de verdad, provisionada de Dios para poder operar bajo el sustento de Dios. Entonces debemos creer, pero creer a lo que Dios dijo. Y Abraham creyó a Dios. Romanos 4, del 3 al 5 dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta como salario, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada como justicia. Entendemos también que en Santiago, capítulo 2, del 14 en adelante, dice que la fe sin obra es muerta, porque la fe es perfeccionada a través de las obras. No es solamente que nosotros no necesitamos hacer nada, sino que nosotros operamos gratuitamente en la gracia por medio de la convicción inamovible en Dios, entramos en una administración de gracia, pero esa gracia nos imputa la responsabilidad de tener obras que perfeccionen nuestra fe. Y la perfección es progresión, de un grano de mostaza hasta una rama enorme. Podemos creer en Dios y ser justificados por Dios como lo hemos leído, pero ese es un regalo que nos da la justicia posicional. Nosotros somos salvos por gracia y Dios nos posiciona en ese lugar, pero hay una justicia que es funcional y práctica. La palabra de Dios en Apocalipsis declara que el que sea justo continúe siendo justo. No nos habla de un regalo que es inmerecido, que nos posiciona en un lugar, pero de que ahí no tenemos que hacer nada más. ¿Dónde están las obras que perfeccionan esa fe? ¿Dónde están las obras que a mí me hacen ser más justo? Dios me salva y me rescata del hoyo en el cual yo estaba, me reconecta al Padre, me reconcilia, me pone en un lugar de paz, pero de ahí en adelante, ¿cómo está la expresión de lo que yo soy? En la nueva posición inmerecida de justicia. Hay que dar la nota respecto de esa justicia. Justicia funcional y práctica. Romanos dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia judío ni griego. Pero la razón, el sí y el entonces de Dios es creer en Dios. Romanos 9:30 dice la justicia es por fe. Entonces por fe nosotros recibimos justicia. Y la justicia a nosotros nos hace llamarnos hijos de Dios. Lo declara Primera de Juan capítulo 3. Como hijos entonces tenemos un camino de madurez y progresión en la justicia, en la gracia, en la santidad de la verdad. Esto es una justicia práctica y funcional que se evidencia por medio de lo que llamamos santidad, la santificación de nuestra vida, el apartarnos para lo que hemos sido llamados. Esto es en la medida que Cristo es formado en nosotros y todo esto es por gracia. Es gracia lo que nos permite hacer esto, amados. Entonces, la fe siempre se expresará por medio de obras que implican obediencia. La fe se expresa por medio de obras que implican obediencia. Entonces la fe nos lleva a un lugar que se llama obediencia. La palabra de Dios dice que Jesús, en Romanos 3 creo, dice que Jesús aprendió la obediencia y por medio de ella fue perfeccionado. ¿Y cómo tú puedes aprender obediencia?
Hebreos 11 dice que Abraham le creyó a Dios porque le escuchó y le obedeció. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Al igual como Abel, igual como Enoc, igual como Moisés, que escucharon la voz de Dios, creyeron pero operaron en obediencia para ser establecidos y alcanzar justicia en algún punto. Entonces, yo puedo probar la fe por medio de mi obediencia. Puedo saber cómo estoy en la fe por medio de mi obediencia. Porque es la expresión misma de la fe. Es lo que vivifica y perfecciona la fe, como acabamos de leer. Entonces, cada vez que obedecemos, alimentamos nuestro ser de gracia para operar en la justicia de Dios. Entonces, voy armando el mecanismo de la fe. Por la fe yo entro a una gracia, que es la gracia de Dios. Por esa gracia yo soy alimentado. También por esa fe yo tengo alcance a justicia, que me dice el diseño, la estatura, el parámetro, el patrón por el cual me debo conducir. Pero me encuentro que necesito en esa justicia y por medio de esa fe obrar. Y la palabra de Dios dice que yo, si tengo fe, necesito tener obras para que esa fe esté viva. Pero esas obras que hago, Pablo las menciona como obras que se sustentan bajo la gracia de Dios. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener este vaso de agua. Y el agua es H2O, tiene componentes. ¿Bien? Y las puedo mirar en un microscopio y encontrar sus particularidades. Y veo cómo se relacionan y cómo funcionan, ¿no es cierto?, en su estructura más básica. Y si pudiera poner a Dios en un microscopio, no se puede. Si pudiera poner a Dios en un microscopio, vería también sus esencias. Y una de sus esencias elementales es la gracia. Él es gracia. Si Él es amor, es por gracia. Él es todo amor, Él es toda gracia. Él es toda justicia. La verdad de Dios es gracia. Entonces, yo puedo tener una esencia y tomármela y que se haga parte de mí. De hecho, si yo no tomo agua me deshidrato, ¿no? Ustedes saben que aproximadamente el 70% de mi cuerpo y de su cuerpo es agua. Nosotros también necesitamos beber de Dios, tomar de Él, que es lo que a nosotros nos da vida, que es lo que nuestro espíritu necesita, es vida, porque nosotros estamos muertos, perdidos, pero por gracia fuimos salvos y fuimos traídos a un lugar de vida. A Dios le podemos tomar. ¿Bien? Dios formó un diseño, Dios formó una vida bios, que es la que nosotros vemos, que es la que funciona, la biología. Vemos un alma psuque que se expresa a través de nuestra emoción y de nuestra alma. Pero también Dios construyó y estableció la vida zoe de Dios. Ustedes la tienen que recordar. La vida zoe de Dios, la cual gobierna sobre las otras dos vidas. La vida bios y la vida zoe tienen que ser vividas, pero bajo la sujeción y el gobierno de la vida zoe. La vida zoe está determinada y establecida por los principios y los preceptos de Dios. Entonces, amados, ¿qué es lo que vemos cuando Dios creó al hombre? Dios tomó al hombre, formó la bios, que era su cuerpo, estableció su alma. ¿Pero qué dijo? ¿Qué más hizo? Él sopló aliento de vida, sopló el ruaj que trajo Zoe a él. El punto es que cuando salimos del Edén, perdimos el soplo de vida. Recuerdo lo que Eliseo hablaba, el principio de la exacta representación es lo que nos trae todo lo demás, como vida sobre Dios, como vida en el Espíritu. Cuando el hombre salió del Edén, perdió ese aliento de vida de Dios. Por lo tanto, el hombre murió, necros, se despegó de Dios, se apartó y se separó de su gracia. ¿Por qué? Por lo que dije en un comienzo. Adán se movió de esa convicción inquebrantable y de confianza
en que lo que Dios le dijo, lo hiciera. Porque él desobedeció y la desobediencia es una falta a la instrucción de lo que Dios ha dicho. Por fe nosotros obedecemos para tener obras. Y Adán lo que hizo fue que sus obras fueron contrarias a la fe que había sido establecida en él desde el principio. Por lo tanto, perdió toda vida. Se perdió toda también la humanidad. Por lo tanto, necesitábamos a Cristo que viniera y estableciera nuevamente en nosotros este patrón. La fe se enfoca en la gracia de Dios. Es el mecanismo por el cual accedemos a la gracia de Dios. Y yo les decía que la fe es muy mal entendida porque nos hace pensar que tenemos que traer cosas, pero la fe nos hace posicionarnos en un lugar donde nosotros accedemos a justicia y a gracia. Hebreos 11, 3 al 5 dice, por fe entendemos haber sido constituidos el universo, por la palabra de Dios, el dicho de la boca de Dios. Salmos 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos. David lo tenía muy claro. Colosenses dice, en él fueron creadas todas las cosas, en el Hijo. Todo lo creado por medio de él y para él, y todas las cosas en él subsisten. Amado, si nosotros queremos tener vida, necesitamos estar en él y tener de él. Ser hallados, como dice Filipenses 3, ser hallado en él. Que él sea el todo en nosotros y en todo. Nuestro espíritu necesita gracia. Y esa gracia viene por medio de la fe. Es un mecanismo que está ligado completamente. Efesios 2.5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vidamente juntamente con Cristo en su sustancia. Y por gracia sois salvos. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso yo les decía que el mecanismo de la fe a nosotros nos permite obrar. Porque entramos en una justicia que es por fe. Adquirimos una gracia que es por fe, como lo leímos al comienzo, que me permite operar en esa justicia que Dios me ha establecido. En mi carne no podría hacerlo, claramente. Dice Jesús, ¿vas a tener aflicción en el mundo? Sí, pero tranquilo, no te asustes, porque yo ya vencí al mundo. Mi modelo, el modelo que yo vuelvo a establecer funciona y te va a funcionar a ti porque te lo he mostrado. ¿Por qué? Porque la oración que Jesús le hacía a Dios por su discípulo decía, yo les he mostrado quién tú eres. Ellos te han conocido y te han recibido. Y ellos saben que las cosas que hago, las hago porque tú me has enviado a hacerlas. Es decir, que Jesús les mostró el mecanismo a los discípulos. Ellos sabían cómo moverse. Entonces, Pablo también, en la revelación que tiene de Cristo, ve que por la gracia de Dios, Él puede hacer las cosas que Dios está estableciendo y demandando para Él. Ciertamente, Pablo también dice, bástate de su gracia. Bástate. Yo me basto de la gracia para hacer las cosas que en mi carne yo sé que soy débil y no las puedo hacer. Pero bástate su gracia. Y si la gracia te basta, ¿cómo accedes a esa gracia si no es por medio de la fe? Una convicción inquebrantable e inamovible de que tú estás accediendo a lo divino de Dios. Por la gracia soy lo que soy. 1 Corintios 15 dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados, Pablo aquí recalca lo siguiente, él no avala la pereza, él no dice, quédate sentadito confiando, esperando el tiempo de Dios. Él dice, yo he trabajado más que todos, pero aún en ese trabajo no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo, porque yo me basto de que aunque yo pienso que no puedo hacerlo, su gracia es la que me capacita. Recuerden lo que significa gracia. La capacitación, la exousia y el empoderamiento para tu poder funcionar como un hijo de Dios. Yo trabajo quizás y aún estoy ahí, pero por la gracia somos una obra en construcción, en perfeccionamiento y en madurez. Esto tiene que ver con la justicia posicional y la justicia práctica. La gracia configura nuestra identidad. Por medio de la fe yo tengo acceso a esa configuración de identidad. Una cosa es
creer, o mejor dicho, saber que soy hijo de Dios, y otra cosa es creer inquebrantablemente que yo soy un hijo de Dios. Hay diferencias. Hay un abismo de diferencia. Sí, yo soy hijo de Dios, pero estoy dudando de todo lo que Dios dijo que me iba a traer. ¿Cuál es esa posición de un hijo? No hay una posición de un hijo que esté fuera de la irrestricta fe en aquel que ha dicho algo para su vida. La gracia empodera mi funcionalidad, la justicia práctica. La gracia me determina lo que soy, pero también empodera mi funcionamiento en lo que soy. Entonces yo soy más que vencedor por cuanto tengo su gracia, su sustancia misma. Si hago algo y si soy algo es por la gracia. Entonces nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Amado, por gracia somos lo que somos. Mire lo que hizo David. Usted dirá, no, pero por gracia, en ese tiempo no había gracia. Sí, y hemos dicho muchas veces que la dispensación de la gracia no estaba en ese tiempo. Pero hubieron hombres específicos que portaron gracia y que operaron en gracia. Mire lo que dice 1 Samuel 17, 45 al 46 respecto de David. Solamente vamos a leer esto, usted lee todo lo demás. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en la gracia de Dios. El nombre es la esencia, la naturaleza misma de Dios. Dice, yo vengo a ti en el nombre, vengo empoderado en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Ciertamente David lo mató. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero fue la gracia de Dios que le entregó a Goliat en sus manos. Todo lo que soy, todo lo que hago, es por la gracia de Dios. Entonces debemos perseguir, amados, esa gracia. Y la fe es el mecanismo por el cual nosotros entramos a esa gracia. Se lo voy a volver a repetir. Convicción inamovible de lo que Dios dijo que nosotros éramos. Perseguir esa gracia, ese componente esencial que necesita estar en nuestro espíritu. Dios espera algo de mí, un estándar que es llamado justicia, y lo que me permite hacer, lo que debo hacer, es algo que solamente está y se encuentra en Dios. Es su sustancia, es su gracia. ¿Bien? Lo que el Padre hace es darte el diseño, llamado justicia, darte el patrón, pero también te permite la sustancia para que lo puedas hacer. Lo que debemos hacer entonces es perseguir esa sustancia. La gracia nos asegura, amados, ser lo que Dios diseñó y dijo que nosotros éramos. No estoy hablando de gracia, estoy hablando de fe, pero necesito hablar estas cosas de gracia. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Jesús, aunque a los 12 años, Él se manejaba muy bien en la palabra, Él tenía que volver a la casa. Dice la palabra que Él volvió a su casa a los 12 años cuando se perdió un par de días. Dice que volvió y en ese intertanto de silencio, ¿qué es lo que hizo Él? Creció en sabiduría y en gracia para Dios y para con los hombres. Es importante, amados, que nosotros podamos entrar en ese ambiente. Jesús necesitaba estar lleno de gracia. Y Él creció desde los 12 años hasta los 30, creció en gracia para con Dios. No solamente creció en conocimiento y revelación, creció en gracia. La gracia es lo que le habilita, lo que empodera a usted y a mí para poder cumplir lo que su diseño dijo que fuéramos. Romanos 5, del 1 a 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ya lo leímos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Se lo repito, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de una gloria de Dios
que significa la reputación y la imagen y la semejanza establecida sobre nosotros, la gloria que habla de una exacta representación de Dios en la tierra, lo que dice 1 Corintios 15:49, que traeremos el celestial, entonces no hay gloria fuera de la gracia. Su justicia no puede ser llevada a la expresión máxima sin la gracia. Y no podemos accesar a la gracia sin la fe, que es una convicción inamovible en Dios. No a Dios, en Dios. Confianza irrestricta. Entonces usted me dice, no has leído todavía la definición clásica que todos, y esta era la introducción, no has leído la definición clásica, ¿no es cierto?, de fe. Estoy tratando de hacer síntesis. Dice Hebreos 11:1. Bien, ahora sí vamos a escuchar la definición. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que todos tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Y si usted pregunta, ¿qué es la fe? Todos van a responder eso. Todo cristiano evangélico que se aprecie de tal, cuando le preguntan ¿qué es la fe? Va a decir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sale en los diccionarios ni en ningún lado, solo en la Biblia. Entonces sí, esa es la respuesta. Pero veamos lo que dice la palabra. Hemos hablado otras veces que cuando ocupamos la palabra certeza habla de hypostasis, ¿no? Hypostasis, ¿se acuerdan de ese significado? Algo que está debajo mío, sobre lo cual yo me sustento. ¿Bien? Pero también tiene algunas otras excepciones que me gustaría compartir con ustedes. Son muy pocas. Dice, es sentarse bajo algo, hypostasis. Concretamente es la esencia, amados. La esencia, la naturaleza de algo. Es la sustancia. Entonces, algunas veces hemos leído, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No? ¿Se recuerdan de eso? Bien. Pero mire lo que significa también hypostasis. Lo que realmente existe bajo la apariencia. Es la naturaleza esencial. Lo que realmente es bajo su apariencia. Entonces, vamos a leer lo que dice la fe. Es pues la fe, la certeza o la sustancia. Pero aquí hay un alcance. Cuando tú ves el original no dice de las cosas esperadas. Habla de esperanza, de algo esperado. Y vamos a leer lo siguiente. Es pues la fe la sustancia esperada, la convicción de las cosas no vistas. Entonces, ciertamente, sin fe nosotros estamos ciegos, porque vemos la realidad relativa, el contexto, lo circunstancial, pero la fe abre nuestros ojos y nos hace tener acceso a una sustancia que es la esencia y la naturaleza de Dios, que es su gracia, para poder ver las cosas que no se ven. Abraham entonces esperó la gracia de Dios para poder dar a luz y concebir y posteriormente que Sara diera luz a su hijo Isaac. Es pues la fe, la sustancia esperada, la convicción de las cosas no vistas. Es pues entonces la fe, la gracia que yo estoy esperando para ver las cosas no vistas. Eso es fe, convicción inamovible de que lo que Dios dijo será. Si Dios lo dijo, yo entro en su economía de la gracia para poder dar con el estándar de justicia y operar en obras que perfeccionan esa fe y que me llevan de fe en fe. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En Cristo se centraron todas las cosas. Dios puso y determinó concentrar todas las cosas en Cristo. A Dios nadie le ha visto jamás, sino el Hijo. Y el Hijo le ha dado a conocer.
Entonces, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ya lo hemos leído, el cual siendo el resplandor de su gloria, la exacta representación de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, porque era lleno de gracia y de verdad, amados, lleno de gracia y de verdad. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios en majestad de las alturas. El Hijo es la imagen misma de su sustancia. La fe es la sustancia esperada, no de las cosas esperadas. La fe no es para cosas materiales, como dije, sino para operar en el mecanismo de la gracia. Entonces podemos decir que alguien que no es Dios, tú y yo, poseemos su gloria por medio de este mecanismo de fe, de este principio de fe. Poseemos su gloria, que es doxa, que es la representación y la reputación de Él. Pero esto que nosotros poseemos no puede ser visto si es que no es a través de su gracia. Porque por gracia soy lo que soy. Porque por gracia yo puedo hacer las cosas que hago y ser considerado justo. Por fe. No es por vista. No es en mis capacidades. Es por fe. Jesús era el resplandor de su gloria y la exacta representación de su sustancia. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, lo dice Juan 1:14. En Él se encuentran todas las cosas establecidas. Y leímos al comienzo Juan 1:1 y lo hemos leído muchas veces. Tomamos de Él todos de su plenitud. Tomamos todos de Él gracia sobre gracia. Porque necesitamos, ¿no es cierto?, tomar gracia. Dice, para los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, por medio de la fe, también les permitió acceder a la gracia, para que pudieran estar a la altura de ese llamamiento perfecto. Una cosa es que Él te llame hijo, que te comportes como hijo. Pero el que te comportes como hijo está determinado por la medida de fe, que a ti no te mueve de la convicción de lo que tú has sido llamado a hacer y a operar por medio de la gracia para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Su exacta representación, la medida completa. Entonces, Juan 1 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz. Y la luz, ahora, según Mateo 5, somos nosotros. Entonces dice, ahora vosotros sois la luz y ustedes alumbren a los hombres. Porque nosotros estamos supuestos a cargar y manifestar la gloria de Dios. Entonces la fe es la sustancia esperada, es la gracia que nos habilita para poder hacer eso. Es el mecanismo por el cual nosotros entramos. Nos da acceso a una gracia y la fe viene por medio de la verdadera palabra de Dios. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Romanos 10:17 declara que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe nos mantiene firmemente persuadidos en una disposición de gran gracia. Por medio de la fe nosotros estamos constantemente posicionados sobre la sustancia. Es pues la fe, la sustancia esperada, lo que yo necesito de la gracia de Dios para traer las cosas que no se ven a la manifestación. Una de las cosas que le pregunté a los jóvenes al final de año, ¿por qué ustedes creen que no les resultaron algunas cosas? Y yo le dije, no, escuché toda la respuesta. Y yo dije, la razón principal por la cual no nos resultan las cosas es porque nos falta fe. Hebreos 4:2 declara que a todos se les dio a escuchar la misma palabra, pero no a todos les benefició de la misma forma. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe, del mecanismo por el cual yo estoy convencido de que lo que Dios dijo será, pero por también el medio por el cual yo alcanzo el diseño que es la justicia de Dios y la gracia para poder operar en esa justicia. Entonces, fuera de la fe no podemos expresar gracia. No podemos vivir en un tiempo de gracia si no tenemos fe.
No se puede acceder a la gracia si no es por medio de la fe, amados. Y la fe requiere obras que te mantengan inamovibles. Entonces la sola gracia no me sirve para poder estar en un estándar correcto. Necesito tener justicia y necesito tener fe para poder estar a la altura de lo que Dios demanda de mí. No puede haber expresión de gracia sin fe. Entonces, en Mateo 4:4 dice lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra procedente de la boca de Dios. Esto es lo que a nosotros nos genera fe, lo que a nosotros nos determina una sustancia que va a ser dispensada a nosotros para poder cumplir nuestra asignación. El objetivo de la fe es Dios mismo desplegándose hacia nosotros. Lo que Pedro dice, ha sido participante de la naturaleza divina. Tú has podido ser participante de la naturaleza divina, es que tú has podido tomar de su gracia para poder operar bajo la justicia de Dios y estar en un nivel que te permita representar a Dios de forma exacta y plena en la tierra. La manifestación de los hijos, que la creación está anhelante para poder ser libertado de una esclavitud a una libertad gloriosa. Podrás por tus actos entonces, o por tus obras, obedecer a Dios y ser justo, pero necesariamente tienes que ser alimentado por su gracia, que es lo que pone su naturaleza en nosotros. Todo lo que sea visto en nosotros debe estar fundamentado internamente por un fuerte fundamento de una fe inquebrantable. Porque todo lo que nosotros manifestamos y expresamos tiene que estar basado sobre la sustancia, la hypostasis, que es Dios. Salmo 119, 49 al 50 relata cómo José tuvo que ser probado por el dicho de la boca de Dios. Dios le mostró un sueño a José, que él iba a ser mayor que sus hermanos y sus hermanos se iban a postrar sobre él. Sus hermanos se enojaron, lo vendieron, él pasó las penurias más grandes. 12, 13 años encarcelado. Pero Salmos declara de José: acuérdate de la palabra de... eso es en Salmos 105, 18, 20. Dice, y el dicho de Jehová probó a José. Otra versión dice, por la palabra José fue probado. Dios te puede dar una palabra, pero tú tienes que ser probado. Tienes que ser hallado fiel, pero tienes que ser hallado en una fe inquebrantable que a ti te permita operar en lo que Dios dijo. Entonces, amados, vemos que Hebreos 4:2 declara que todos escucharon una palabra, pero a no todos les fue de provecho por no ir acompañada de fe. Entonces aquí yo hablo de lo consumado, que es una realidad. La verdad de Dios es la verdad consumada. Yo soy hijo, sí. Pero si leemos Hebreos 4 de forma correcta, desde el 1 en adelante, vemos que sin fe no podemos accesar a las cosas que están en Dios y que están determinadas por Dios para nosotros y predestinadas desde la eternidad, si nosotros no funcionamos ni operamos por este mecanismo. Miren lo que dice Hebreos 4:2. Solamente vamos a leer un pasaje, no lo tenía acá. Vamos a Hebreos 4:2. Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios puede haber dicho una palabra a ti, a tu vida, de lo que tú ibas a hacer y de lo que yo iba a hacer. Eso es un lenguaje proléptico, ya lo hemos hablado, un lenguaje profético de lo que Dios quiere y ha determinado para nuestra vida. Y nos basamos y nosotros nos sustentamos en la convicción de una fe, de una sustancia que es esperada para nosotros, que nos determinará a hacer las cosas que Él nos dijo, pero bajo lo consumado de Dios, que eso que Él dijo será. Ya lo hemos hablado. Pero miren, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Una de las cosas y de las características esenciales de creer en Dios es que tú entras en la plataforma de reposo. Porque tus obras acabaron como las de Dios acabaron. Entonces dice, de la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban consumadas.
desde la fundación del mundo. Podemos ser llamados hijos y tener un llamamiento consumado y predestinado desde la eternidad. Pero nosotros debemos ser y estar posicionados en fe para adquirir eso que ha sido dicho y determinado para nosotros. Lo consumado no es una garantía para nosotros descansar en que si Dios lo dijo será. ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son mis obras que demuestran que la fe se hace viva, es efectiva y que la gracia opera a través de mí para poder expresar la reputación y la expresión y la imagen exacta de Dios a través de lo que Él dijo que yo sería antes de la fundación del mundo? Amados, esto es importante. Si pensamos en lo consumado solamente y que ya está, es lo mismo que pensar en la sola gracia. Que no importa lo que haga, va a pasar lo que dijo que tenga que hacer, porque sí. Lo que dijo el pastor, lo que Dios dice, ¿no es cierto? ¿Es real? ¿Es verdadero? Sí. Pero hay una ley del sí entonces. Dios dice, yo te voy a decir, pero tienes que comportarte de esta forma. Él es fiel a su palabra, sí. Y su palabra dice que si tú eres una persona justa, te irá bien. Si tú accedes a justicia y a gracia, entonces la obra será terminada en ti. El que empezó la obra será fiel en terminarla, pero tú tienes que accionar por medio de la fe. Las obras deben estar. Tú debes trabajar, como dijo Pablo. Yo he trabajado más que todos, pero incluso todo lo que yo he hecho es por la gracia de Dios. Entonces, y voy terminando, Mateo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra procedente de Dios. Entonces, vemos a Abraham como él, el padre de la fe. Ustedes pueden hacer este estudio con todos los hombres de fe que aparecen en Hebreos 11, porque hay muchos. De hecho, el escritor de Hebreos dice, se me acabaría el tiempo expresando todos los hombres de fe que hubieron en la antigüedad. Moisés, Barak, Rahab, etcétera, etcétera. Y empieza, sigue en el versículo 30 del capítulo 11. Pero vamos a ver a Abraham, que es el más conocido por todos nosotros. Dios le dijo que él iba a tener un hijo, aun cuando era viejo, estaba muriéndose, estaba seco, como dice la palabra. Y vemos que Dios le llamó a Abraham el padre de la fe, a Abraham, padre de la fe. Pero también vemos que la palabra dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Bien? Pero vamos a hacer el siguiente alcance. Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Cuando vemos en Génesis 22, versículo 2, Dios no considera a Ismael como su hijo. Cuando Dios le pide a su hijo, dice, dame a tu único. ¿Y dónde? Ismael. Ismael también era su hijo. Ojo, Ismael recibió herencia de Abraham. Abraham le amaba. ¿Bien? Pero Ismael no fue reconocido por Dios. ¿Por qué, me dirá usted? Porque Abraham, cuando concibió a Ismael, no lo concibió ni por fe ni por gracia. Lo concibió por una manipulación de las circunstancias que crearon un falso resultado que aparentaban ser resultados de fe. Ah, sí, ¿verdad? Me diste hijo. Sí, pero yo te dije que te lo iba a dar de Sara, no de Agar. Agar no es Sara. No era una metáfora. Era realmente que era de Sara. Entonces tenemos a Ismael producido por la carne. Y vemos los frutos de Ismael, hasta hoy en día. Pero a Isaac, siendo producido y siendo el resultado de la gracia operando a través de Moisés y Sara, que era estéril. ¿Perdón, qué dije? Isaac. Perdón. Abraham y Sara en Dios. Abraham produce a Ismael. Abraham produce a Isaac. Dios le cambia el nombre a Abraham y pone esta letra que otras veces hemos hablado de esta letra, que es la H, ¿no? Que es la quinta letra del abecedario. El número 5 habla de gracia, pero esta letra particular en la pronunciación del hebreo es no se puede pronunciar.
Y los rabinos y los estudiosos hablan de que esto es la intencionalidad de Dios, el ruaj de Dios, impreso en el nuevo nombre de Abraham. Entonces hablamos de un Abraham lleno de gracia que produce a Isaac. Abraham es deficiente de gracia, Abraham está lleno de gracia. Abraham persigue a la persona y el resultado que Dios le había dicho, pero Abraham persigue la gracia y producto de esa gracia tiene el resultado que Dios había dicho. Si queremos la promesa, amados, podemos producirla con nuestras propias manos. El punto es, ¿quieres a Dios? ¿Quieres y anhelas a Dios? ¿Anhelas de su gracia para producir el fruto y el dicho de la boca de Dios? Eso es lo importante. Es la esencia elemental de Dios que genera la promesa de Dios en nosotros. No soy yo, sino la gracia que opera a través de mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero en Cristo. Y en Cristo es plantado firmemente y establecidos en la verdad presente. Que dicho sea de paso, es la verdad que procede de la boca de Dios. Amados, elijamos la persona de Dios. No elijamos la promesa de Dios. Ese es el problema más grande de cada hijo en la casa. Que buscamos resultados, el producto, y no buscamos a la persona. Usted puede no tener absolutamente nada. Su cuenta de banco vacía. Deudas. Pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. No es la abundancia económica lo que a usted y a mí nos sostiene. Y eso es algo que debemos aprender todos. Dios últimamente me ha estado hablando respecto de la fe, porque cómo me posiciono respecto de la fe es cómo yo opero y establezco la persona que Dios dijo que yo tenía que ser. Amados, necesitamos fe para optar a gracia, para optar a justicia y para optar a representarles a Él como hijos de Dios, que traigan a una creación perdida, amados, y traerlos a una libertad gloriosa de Dios. Es trascendental, amados, que este año lo que hagamos, lo hagamos bajo la perspectiva de la fe. Por la fe, Abraham halló gracia y de 80 años, casi 100, construyó ¿qué? Un arca, un Titanic, podríamos decir. Es una tarea imposible a esa edad. La fuerza, el desgaste, la arquitectura, pero el diseño era de Dios, la gracia y la sustancia era de Dios. Pero Noé, por fe, halló gracia y salvó a su casa y a su familia. Pongámonos en esa disposición de fe para poder cumplir lo que Él dijo. Bien, y ciertamente lo que Él dijo y su voluntad es buena, es agradable y perfecta. No tema en pensar, pero es que yo quería esto. Sin duda, los pensamientos de Dios son mucho mejores que los que usted tiene para usted mismo. Son de bien y no de mal. Pónganse en pie y oremos.